vuelta. Gracias por estar ahí con nosotros y ahora les voy a presentar a un gran amigo de la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet, a nuestro gran amigo Pedro Les Andrade. Él es, no me quiero equivocar en el cargo, vicepresidente de Políticas Públicas de Facebook para Latinoamérica. Bienvenido, Pedro. Pedro nos acompaña en la escuela desde el primer día. Acá tengo saludos de Adrián, que lo tengo en el backstage, no me tengo que olvidar de saludarlo, de mandarte sus saludos. Y bueno, Pedro, bienvenido a la escuela. Tenemos 500 becarios. Ahora, como tenemos virtualidad, tenemos becarios de todo el mundo. Con la traducción en inglés también se amplían las fronteras, así que muy contentos de tenerte con nosotros en la escuela sobre un tema tan interesante como moderación de contenidos. Ahora la pandemia nos ha expuesto a una gran cantidad de información que no necesariamente es que está bien, que está correcta, informaciones que algunos sitios web que se han creado especialmente para captar la atención de la gente y a veces la derivan a lugares no deseados o contenidos que confunden, información que no necesariamente es la correcta. ¿Cómo moderar esos contenidos? ¿Cómo poder trabajar con ese nuevo desafío? Antes los desafíos quizás eran las discusiones de gobernanza de Internet han evolucionado desde temas quizás más de infraestructura técnica y ahora estamos más en temas de moderación de contenidos, noticias falsas, desinformación, el impacto de la inteligencia artificial, los algoritmos. Ha ido mutando a través de estos 15 o 20 años que venimos discutiendo las mismas cosas. Agradecemos muchísimo que estés acá con nosotros, esperamos que hayas estado bien. Te vengo viendo virtualmente, te vi virtualmente la otra vez en Casa Rosada cuando hablamos de un tema parecido a este y ahora de nuevo espero que nos encontremos personalmente algún día del futuro cercano y bienvenido a la escuela. Olga, muchísimas gracias. La verdad es una gran alegría estar hoy con ustedes y un gran honor ver a la escuela. Me tocó realmente, me acuerdo de ese primer día de la escuela que Olga me invitó a participar y la verdad ver que después de estas 3 ediciones ha crecido tanto, ha tenido tanto éxito y se ha convertido además en esta plataforma de capacitación y diálogo sobre los temas más importantes y más sensibles que está enfrentando nuestra región hoy en día. Así que nada, agradecerte, Olga, un saludo también para Adrián, para todos los participantes, les quiero agradecer hoy por estar aquí conmigo compartiendo este espacio para reflexionar un poco sobre este tema que muy bien lo introdujo Olga, que es el de la moderación de contenidos y que tiene diferentes aristas muy complejas, pero me parece que va a ser bueno empezar dando un poco de contexto a la discusión. Y me parece que es bueno ponernos un poco en perspectiva, particularmente algunos de nosotros que hace mucho tiempo que estamos trabajando en estos temas. Es interesante mirar un poco hacia atrás cuando empezamos estas discusiones y ver dónde estamos ahora también. Creo que uno de los puntos claves para entender la complejidad del tema de moderación de contenidos es es entender el volumen que esto implica. Y para eso, primero quiero hablar un poco de la cantidad de personas conectadas, ¿no? Porque en estas últimas 3 décadas cambiaron muchísimas cosas y entre ellas Internet cambió radicalmente. Para tener una idea, solamente en los últimos 5 años hay 1.500 millones de usuarios adicionales a Internet y hoy ya llegamos a 5.200 millones de personas conectadas. La mayoría de estas personas están conectadas a diversas plataformas de social media, ¿sí? De redes sociales, de sistemas de mensajería, cuyo contenido es generado por los propios usuarios, obteniendo un acceso sin precedente a la información y a la capacidad de compartir sus ideas, sus opiniones ante una amplia audiencia. Esto era algo que vimos que era obvio que iba a pasar al principio de Internet, pero realmente el alcance planetario que tiene Internet y la dimensión y la entidad que cobró, creo que hace 30 años ninguno de nosotros lo imaginamos de esta manera. Eh, esto nos da una idea de cuántas personas están usando hoy en día estas plataformas. Como vemos, mucha gente que hoy en día está conectada a Internet generalmente tiene acceso a este tipo de plataformas.
Quiero referenciar también un informe reciente del Inter-American Dialogue que está coordinado por el ex relator de libertad de expresión Edison Lanza, y él referencia a los crecientes debates existentes en diferentes niveles sobre las normativas que aplican a estos modelos de apertura y libre circulación de información y opiniones que Internet ayudó a moldear. Y que de alguna manera esto se fue dando desde mediados de la década del 90. Internet realmente, con este impacto planetario que mencioné antes, vemos que ese impacto se trasladó tanto al desarrollo social, al desarrollo económico y al desarrollo cultural. Desde un punto de vista de derechos y de derechos humanos, se ha convertido en un catalizador para el uso y goce de derechos y libertades, que son universalmente reconocidos. Y esto abarca tanto desde la libertad de expresión hasta el derecho a la salud, que estos últimos años lo hemos visto cómo se ha materializado también en el uso de plataformas para poder hacer frente a la pandemia que todos estamos hoy en día sobrellevando. La conectividad global, además, desde el aspecto económico, va mejorando y empoderando las economías, empoderando a las empresas de todo tamaño. Y esto va desde las pymes, micropymes, cuentapropistas, profesionales, también ha reunido familias, ha democratizado el acceso al conocimiento y obviamente revolucionado la educación y bueno, lo pusimos a prueba estos últimos 18 meses. También ha dotado de eficiencia y alcance al Estado. El Estado está llegando a lugares donde antes no llegaba gracias a Internet, maximizando también la capacidad de ayudar de la gente. Y esto lo vemos diariamente, desde colectas, donación de sangre, hasta ayuda monetaria ante desastres. Y creo que uno de los puntos claves de esta discusión es cómo ha contribuido a que existan más voces en el diálogo político y que más gente se sienta representada y parte. Desde que comencé a analizar un poco el impacto de Internet en nuestra sociedad, y eso es ya hace más de 20 años atrás, yo sigo verificando la validez de este concepto. Internet es un espejo y al mismo tiempo una lupa de nuestra sociedad, mostrando todo, lo bueno, lo lindo y lo feo. Afortunadamente vivimos en un mundo donde hay muchas más personas buenas que malas, y eso se refleja en un impacto neto de Internet en la sociedad altamente positivo, que nos hace progresar. Obviamente nosotros que nos dedicamos a temas de regulación, a temas de gobernanza, generalmente nos focalizamos en los problemas, pero no hay que dejar de lado todo el impacto positivo que Internet ha tenido durante estos últimos 30 años en la sociedad y que hoy en día nos pone en un lugar mucho mejor del que estábamos. Y simplemente recuerden lo difícil que era hace 15 o 20 años atrás, a veces comunicarse con el exterior, mantener contacto con seres queridos que estaban lejos. Y bueno, creo que ayer tuvimos un ejemplo de lo que es un día sin algunas plataformas. Al mismo tiempo, el efecto magnificador de Internet ha dado visibilidad y herramientas también a malos actores. O sea, como dije, esto es una lupa y un espejo que aplica a todos y a toda la sociedad. Que estos actores antes actuaban en las sombras, eran menos visibles para la mayoría de la sociedad. Estos actores también utilizan las diferentes plataformas, abusan sus reglas de uso y utilizan diferentes herramientas para difundir contenido dañino o contactar audiencias con fines nefarios, como por ejemplo la incitación a la violencia o los fraudes. En la búsqueda de construir un entorno seguro para usuarios, las empresas privadas que manejan plataformas tienen que tomar decisiones sobre varios miles de millones de piezas de contenido generados y compartidos por sus usuarios diariamente para identificar cuáles pueden generar daño. Como resultado, enfrentan cada vez más preguntas y cuestionamientos sobre la oportunidad y mérito de la moderación, su alcance, su transparencia y la rendición de cuentas de sus acciones. En este sentido, el mencionado informe del Inter-American Dialogue sostiene que el debate actual involucra posiciones controvertidas, que van desde promover que la moderación de contenido quede en manos de las propias plataformas,
pasando por propuestas vinculadas a la necesidad de establecer modelos de regulación estatal e inclusive normas que intentan limitar la moderación. Este es un claro ejemplo de un problema complejo a resolver. A diferencia de un problema simple que puede ser susceptible de automatización total, y sin irnos muy lejos, el spam hace 15, 20 años era un gran problema. Y ciertas plataformas de correo electrónico lograron resolver técnicamente de una manera automatizada, que en su momento fue muy complejo, pero hoy, con las tecnologías existentes, resulta más simple. Un problema complicado es aquel que se resuelve incorporando más recursos de manera incremental. Pero la moderación de contenidos no solamente implica un crecimiento exponencial diario en los volúmenes de información en múltiples formatos, y en múltiples idiomas, y también requiere un análisis contextual del contenido, que muchas veces se ve atravesado por diferentes polaridades, que son independientemente válidas, pero que hay que hacerlas valer en ese contexto. Y muchos derechos en colisión, ¿sí? Sumados a cambios generacionales y diferentes circunstancias justificantes. Esto es lo que hace de la moderación de contenidos un problema altamente complejo. Y en este punto nos tendríamos que hacer algunas preguntas. ¿Cuál es entonces la solución apropiada y quiénes la construyen? ¿Cuáles serían las mejores prácticas que se deben aplicar hoy en el marco de un mundo que ha cambiado enormemente desde los años 90 y en el que América Latina tiene un papel importante para jugar? Estos son algunos de los interrogantes que me gustaría abrir y discutir desde una perspectiva crítica con ustedes hoy. Para dar un mayor contexto, me gustaría presentar el enfoque de Facebook para la moderación de contenido y mencionar algunas de las principales complejidades y desafíos que enfrenta la empresa desde una mirada latinoamericana. Y acá, haciendo la salvedad que esto es solo la perspectiva desde una de muchas empresas que se enfrenta con estos desafíos diariamente. Facebook, como les dije, antes, de la misma manera que Internet está operando a una escala sin precedentes, la compañía también está operando a una escala sin precedentes. Aproximadamente 2.000 millones de personas acceden a las plataformas de Facebook todos los días. Y miles de millones de piezas de contenido se comparten diariamente, tanto en Facebook como en Instagram, entre múltiples países y culturas en decenas de idiomas. Para entender el carácter global también de Facebook y su familia de aplicaciones, más del 87% de las personas que usan Facebook están fuera de Estados Unidos y Canadá. La política de contenido y las decisiones de moderación en Facebook son difíciles. A menudo requieren de un delicado equilibrio entre crear un lugar para la expresión y que las personas sean escuchadas. Y asimismo también garantizar otros valores fundamentales de nuestras normas comunitarias, como son la seguridad, la dignidad, la privacidad y la autenticidad. Muchos de nosotros decidimos involucrarnos en temas de tecnología porque creemos que puede ser una fuerza democratizante para empoderar a la gente. Al mismo tiempo existe una responsabilidad de mantener a las personas seguras en nuestros servicios, frente a cuestiones como el terrorismo, la intimidación u otras amenazas. También existe una responsabilidad social más amplia de ayudar a conectar a las personas contra la polarización y el extremismo. Algunas de las principales preguntas que nos enfrentamos en este sentido son: ¿cuáles deberían ser los límites de lo que la gente puede expresar? ¿Qué contenido debería permitirse y recomendarse y qué debería eliminarse? ¿Quién debería decidir estas políticas y tomar decisiones de ejecución? ¿Quién debería garantizar que esas personas rindan cuentas? Lo cierto es que no existe hoy un consenso general sobre cada una de estas cuestiones. No existe una definición, por ejemplo, aceptada de discurso de odio o de desinformación, lo que complejiza los esfuerzos de establecer estándares globales que sean compatibles con las normas de derechos humanos. Para hacer esto aún más difícil, las normas culturales varían ampliamente entre países y a su vez están cambiando rápidamente. Esto es visible aún más en una región plural, diversa y asimétrica como la nuestra.
Me gustaría resumir el enfoque que estamos adoptando en Facebook de la siguiente manera. Ya mencioné lo que nosotros llamamos normas comunitarias, que son las reglas de convivencia que determinan qué contenido permanece activo o se baja en Facebook. Nuestro objetivo es dar voz a las personas mientras prevenimos daños en el mundo offline. Y nos aseguramos de que las personas de nuestra comunidad se sientan seguras. Por eso, publicamos nuestras pautas internas que nuestros equipos utilizan para hacer cumplir estos estándares, estas normas comunitarias. Estas pautas están diseñadas para reducir la subjetividad y garantizar que las decisiones tomadas por los revisores sean lo más consistentes posible. Les voy a dar un ejemplo. Según nuestra política de contenido violento y gráfico, eliminamos el contenido que glorifica la violencia o celebra el sufrimiento o la humillación de otros. Sin embargo, y esto es parte de la complejidad que tiene esta cuestión, existen otros contextos y razones para compartir este tipo de contenidos. Por ejemplo, llamar la atención sobre los abusos sobre los derechos humanos, o para garantizar que las organizaciones de noticias puedan cubrir eventos importantes. Tenemos en cuenta también las diferentes sensibilidades dentro de nuestra comunidad para trazar líneas entre lo que permitimos, lo que cubrimos con una pantalla de advertencia o, llegado el caso, lo que tenemos que eliminar. Hemos desarrollado herramientas para detectar proactivamente y eliminar el contenido que incita el odio y reducir la distribución de contenido problemático. Como resultado de esto, la prevalencia del discurso de odio en nuestra plataforma ahora se ha reducido aproximadamente a un 0,05%. Esto significa que a lo largo del último trimestre, 5 de cada 10.000 vistas de contenido contenían lenguaje que incitó al odio. Seguimos trabajando para seguir reduciendo estos números. Pero es importante aclarar que no trabajamos solos en el desarrollo de estas normas comunitarias. Y esto es parte un poco del proceso de delegar poder. Y en este sentido lo que hacemos es buscar ayuda. Cada vez que necesitamos cambiar una política existente o agregar una nueva, involucramos expertos y comunidades de todo el mundo, incluyendo América Latina, para que sumen sus aportes, datos y experiencia. Literalmente tenemos cientos de personas trabajando para asegurarnos de traer diferentes perspectivas y evaluar los impactos potenciales de nuestras políticas en diferentes comunidades a nivel mundial. Pero aún obviamente queda muchísimo por hacer y seguir ampliando este trabajo. A veces es fácil identificar entre blanco y negro, sin embargo es mucho más complejo tratar con contenido gris o problemático. Por ejemplo, si tenemos que limitar expresiones, lo hacemos al servicio de otros valores, también protegidos por los derechos humanos. Como dije antes, la seguridad, la dignidad, la privacidad, la autenticidad, y siempre lo hacemos teniendo en cuenta principios de necesidad y proporcionalidad, que es también lo que demandan los acuerdos internacionales sobre derechos humanos para limitar derechos. Queremos alcanzar un equilibrio entre permitir que las personas se expresen y al mismo tiempo fomentar un entorno auténtico. Cuando nuestros verificadores de datos independientes, por ejemplo, identifican desinformación, disminuimos su distribución y etiquetamos claramente el contenido que han calificado como falso. En este último año hemos visto una creciente reacción de ciertos actores públicos a la aplicación de políticas de moderación sobre expresiones de odio o que fomenten violencia o desinformación, que muchas veces provienen de estos mismos actores, intentando limitar la habilidad de las plataformas de moderar estos contenidos, muchas veces bajo el supuesto objetivo de proteger la libertad de expresión. Y acá quiero hacer referencia a algo que pasó a principio de año, luego de los eventos del Capitolio, que es básicamente algo que les recomiendo a todos leer, que es una declaración de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, donde expresó su preocupación, y lo hizo conjuntamente con el relator de libertad de expresión, donde expresó su preocupación por el deterioro generalizado del debate público, donde los estados democráticos se enfrentan al potencial traslado de la violencia online a espacios físicos, con capacidad cierta de daño, y también a los intentos de captura del debate público potenciados por la desinformación.
La Comisión Interamericana fue muy clara y no solamente abrió un espacio de debate para discutir la moderación de contenidos en línea, sino también es un llamamiento a las personas con posiciones de notoriedad o que aspiran a cargos de representatividad que contribuyan activamente a que las deliberaciones democráticas estén libres de violencia, desinformación, odio y manipulación. Como dije al principio, Internet es un espejo y una lupa de lo que pasa en el mundo físico y en nuestra sociedad. Teniendo en cuenta los inmensos volúmenes de información que se manejan diariamente, es imprescindible apoyarse en sistemas de inteligencia artificial, que pueden identificar de manera proactiva el contenido potencialmente dañino para que podamos actuar sobre él más rápidamente, mientras que nuestros revisores dedican más tiempo a lidiar con los casos verdaderamente problemáticos que requieran revisión humana. El uso de estas tecnologías aún representa desafíos, pero es esperable que mejore significativamente a medida que se utiliza, como pasa con todos los procesos de Machine Learning. Una pregunta fundamental que nos hacemos hoy es cómo podemos asegurarnos que nuestros sistemas no estén sesgados de manera de que tratan a las personas de manera injusta. Existe un campo académico emergente que viene discutiendo la intersección entre la ética y la inteligencia artificial. Y desde nuestro lado estamos realizando un gran esfuerzo para trabajar estos temas con equipos especializados. Es por eso que también estamos enfocados en aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en materia de moderación de contenidos. Ponemos nuestros estándares comunitarios a disposición de todos y publicamos trimestralmente un informe de cumplimiento de estas normas, para así realizar un seguimiento de nuestro progreso en la seguridad de Facebook e Instagram. También abrimos nuestros sistemas de moderación de contenido a auditorías externas. De hecho, como anunciamos en mayo, hay una auditoría independiente en curso. También nos comprometemos a presentar un informe anual de derechos humanos, algo que muy pocas empresas hacen como parte de nuestra reciente política corporativa de derechos humanos, que ha incorporado como principios guías no solamente la Convención Universal de Derechos Humanos, sino también la Convención Americana de Derechos Humanos, también conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, con un reconocimiento al liderazgo que ejerce la región en materia de derechos humanos. Y esto nos sirve para dilucidar cuestiones extremadamente complejas en el momento de hacer moderación de contenidos. Las personas también tienen la capacidad de denunciar el contenido que no hemos detectado o apelar a una decisión de contenido para que se reconsidere si creen que se ha eliminado algo por error, incluido la eliminación de un perfil. Y también algo que hace un poco más de un año venimos haciendo es que los usuarios tienen la opción también de apelar nuestras decisiones ante el Consejo Asesor de Contenido, también conocido como el Oversight Board, un nuevo modelo de supervisión externo e independiente. Este Consejo Global de Expertos revisa algunas de las decisiones de contenidos más difíciles y significativas en Facebook e Instagram, toma decisiones vinculantes para la empresa sobre ese contenido y emite recomendaciones de políticas. El proceso de apelaciones brinda a las personas una forma de desafiar las decisiones de contenido en Facebook e Instagram. Por ejemplo, en respuesta a recomendaciones del Consejo Asesor, lanzamos y continuamos testeando nuevas experiencias de usuarios que son más específicas sobre por qué eliminamos contenido. Estamos realizando pruebas para evaluar el impacto de informarle a las personas sobre si la automatización estuvo involucrada en la aplicación de la decisión. Esta recomendación, por ejemplo, provino de un caso que surgió en Brasil. En lo que consideramos también un paso adelante en la transparencia de la moderación de contenido, en septiembre, Facebook publicó el Centro de Transparencia para sus pautas de distribución de contenido. Si bien las normas comunitarias dejan en claro qué contenido se elimina de Facebook, estas pautas detallan qué contenido recibe una distribución reducida en el newsfeed, porque es problemático o de baja calidad. El futuro de la moderación de contenido muestra que tenemos mucho trabajo por delante. Siempre va a haber problemas. Muchas veces son problemas que uno no puede arreglar, sino bien intentar mitigar continuamente.
Si bien es necesario crear mecanismos de supervisión y transparencia independiente, las prácticas regulatorias correctas también serán una parte importante de un sistema completo de gobernanza en materia de moderación de contenido. Como ilustra el más reciente informe de Freedom House, Freedom of the Net 2021, se está adoptando una ola de leyes en redes sociales, de leyes de redes sociales en todo el mundo, la mayoría de las cuales buscan restringir aún más la libertad de expresión y facilitar que las autoridades gubernamentales obtengan acceso a información personal de las personas. Por ejemplo, al exigir a las empresas de redes sociales que designen un representante legal o que almacenen datos localmente. En algunos casos, inclusive se ha intentado limitar la posibilidad de moderar contenido por decreto, atacando a normas críticas para el desarrollo de Internet en la región, como es el Marco Civil de Internet en Brasil. Este decreto fue rechazado simultáneamente tanto por el Poder Legislativo como por la Corte Suprema. Sin embargo, el mismo se acaba de presentar como proyecto de ley en el Congreso. Es importante tener en cuenta también el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 2019, donde se expresa la necesidad de prácticas de moderación que respeten las garantías fundamentales del Estado de Derecho, la independencia y la transparencia, para que puedan fortalecer y enriquecer y ampliar el debate público. Como dijo Mark Zuckerberg, fundador y CEO de Facebook unos años atrás, si comenzáramos de cero, no le pediríamos a las empresas que emitieran estos juicios por sí solas. Y es por eso que estamos comprometidos con el diálogo en este sentido, con buscar soluciones. Un buen ejemplo es el diálogo multisectorial de las Américas sobre libertad de expresión que lidera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el relator especial para la libertad de expresión, Pedro Vaca. Se necesitan estándares comunes en torno al contenido y cualquier nueva norma de regulación al respecto debería sugerir un marco que permita un equilibrio entre la preservación de la libertad de expresión y la reducción de la prevalencia de contenido dañino, al tiempo que también fomente la innovación. Las reglas vigentes ciertamente crearon las condiciones para que Internet prosperara, y los principios regulatorios de los años 90 continúan siendo relevantes en la actualidad, pero Internet cambió drásticamente, y por eso es que apoyamos un esfuerzo de múltiples partes interesadas para revisar estas reglas y adaptarlas a las nuevas realidades. Por ejemplo, la protección de la responsabilidad de los intermediarios de las plataformas para ciertos tipos de contenido ilegal podría estar condicionada a la capacidad de las empresas para cumplir con las mejores prácticas para combatir la difusión de este contenido. Un enfoque proporcional. Estas mejores prácticas deberían ser establecidas por un organismo externo, mientras que las nuevas reglas deberían enfocarse en brindar más transparencia, rendición de cuentas y supervisión a los procesos mediante los cuales las empresas crean y hacen cumplir sus reglas sobre contenido que es dañino pero legal. He compartido con ustedes hoy diferentes aspectos de uno de los mayores desafíos que enfrentamos en la gobernanza de Internet en la actualidad. Creo que el camino para abordar su enorme complejidad y las múltiples aristas y tensiones que emergen en su seno dependen de espacios como estos, en donde se garanticen las diferentes miradas de forma constructiva, colaborativa y multisectorial. Muchas gracias. Un placer estar con ustedes hoy. Pedro, excelente. Te aplaudo así a la distancia. Qué complejo, ¿no? Y creo que es un proceso. Dijiste una cosa muy interesante, que como que hay cosas que se han ido resolviendo, por ejemplo, pueden detectar el discurso de odio, minimizando el impacto, y bueno, esto será un proceso, pero tiene tantas aristas y tiene tanta amplificación a través de la gran cantidad de gente que usa Internet, que, y tantas aristas diferentes relacionadas con la cultura, con la realidad económica, socioeconómica de cada región, de cada subregión, de temas culturales, religiosos, políticos. La verdad que es extremadamente complejo. Hay muchos comentarios, no tenemos mucho tiempo. La mayoría, y un poco yo te lo escuché con un poco más de detalle cuando te escuché en Casa Rosada hace un par de meses atrás. Si nos podés comentar un poco más cómo son estos verificadores de datos que Facebook usa para, para chequear que son independientes. Hay varias preguntas, consultas parecidas a esa. Y también quiero destacar
el esfuerzo que hacen las empresas privadas y en especial Facebook, por ejemplo, he estado estudiando en detalle todo el tema de mejoras de privacidad, buenas prácticas, o la verdad, como dije, es un proceso que las empresas entiendo que se van adaptando y van aprendiendo también de las prácticas, así que yo, sabes que soy optimista con la tecnología, así que quiero ser optimista también con este tema, que no es, por supuesto, responsabilidad solamente de una empresa, sino también de la sociedad en su conjunto. Y si nos puedes comentar un poquito más esto de los verificadores de datos, cómo los seleccionan, qué capacitación tienen. Mira, trabajamos con una red de verificadores de datos a lo largo en todo el mundo. Creo que si no me equivoco, son más de 65 verificadores de datos independientes, diferentes. Todos forman parte de la Fact Checking Alliance. Y básicamente los estándares de calidad están dados también por su afiliación. Y encontramos entre ellos muchos, hay inclusive medios que están trabajando en este sentido en la verificación de datos. Hay varios verificadores de datos muy conocidos en América Latina, como Chequeado, Lupa, Fatos. De hecho, también tenemos acuerdos con agencias de noticias, y es algo que seguimos sumando constantemente más actores porque realmente es un trabajo titánico, ¿sí? Y creo que hay mucho para hacer conjuntamente con el periodismo, por ejemplo, porque son aquellos que están más cercanos a la posibilidad de verificar y trabajar conjuntamente en dar este tipo de soluciones. Pero la verdad es un trabajo que se viene expandiendo, estamos cubriendo múltiples idiomas, y Latinoamérica está representada en casi los principales mercados, con agencias de fact-checking para además tener el contexto adecuado. Pues es importante hacerlo con agencias locales para poder entender, como yo les decía antes, ¿no? Esta complejidad de entender el contexto en que se hace una expresión, en que se supone un posteo. Y así es como funciona. Gracias, Pedro. Muy importante lo que dijiste sobre los medios y también las personas que leen la información, que piensen y se autoeduquen en función de la fuente de la cual están recibiendo la información, ¿no? A veces me pasa con mi madre, que dice, lo escuché en la tele, lo leí en internet. Bueno, ¿dónde lo leíste? ¿Qué escuchaste? ¿En qué contexto? Em, También el que consume el contenido debe pasar por este proceso de educación de la fuente y de poder entender. Y el trabajo con los medios y las empresas me parece súper importante. Gracias por los comentarios de estos verificadores de datos. No tenemos más tiempo. Te agradezco muchísimo que estés con nosotros siempre, que apoyes a la escuela. Y la escuela te agradece, es un espacio que siempre le encanta tu participación. Esperemos que podamos tener alguna reunión presencial en el futuro y que estemos seguros y vacunados. Y te mando un Que yo abrazo a la también espero. distancia. Olga, lo mismo, espero podernos vernos en persona pronto. Y nada, espero también la próxima edición de la escuela poder hacerla también en persona con muchos de los participantes en vivo, pero calculo que nunca vamos a dejar ahora la participación virtual. Creo que no hay vuelta atrás de eso. No. Y obviamente les puedo dejar más información sobre el programa de Fact Checkers y les voy a pasar algunos materiales Sí, para poder compartir con los becarios. con todos, no solamente de lo de Fact Checking, sino de muchas de las cosas que les comenté, ¿sí? Así que les vamos a Con todo preparar gusto. a todos los alumnos de la escuela materiales para que puedan consultar, y quedo a las órdenes para cualquier consulta posterior. Gracias, Muchas Pedro. gracias. Muchas gracias. Un saludo a tu familia, que sigas bien y bueno, ya nos veremos en algún momento. Un Saludos a abrazo. todos Saludos. y gracias a todos los participantes. Gracias.